Buenos días, buenas tardes a todos, en función de cada uno desde donde nos vea y hasta cuándo nos vea, digamos. Es un placer muy grande inaugurar este evento sobre los casi 25 años de los hechos en el derecho, bases argumentales de la prueba. Libro de Marina Gascón. Bueno, los 25 años en realidad del libro, siendo algo, creo, extremadamente importante por algunas razones que diré, son también una razón no solo para honrar al libro, que también, sino para honrar a su autora, a Marina Gascón, por todo lo que en estos 25 y en algunos antes años de aportación a la carrera académica y a la comunidad y a nuestra comunidad nos ha ido dando. El libro salió publicado en esta edición verde en Marcial Pons en el año 99, así que está casi en los 25 años. Un libro que, en mi opinión, es sin duda probablemente la primera monografía sobre razonamiento probatorio en castellano, con una pretensión de ofrecer un panorama medianamente completo de los problemas probatorios, o al menos de la perspectiva epistemológica de abordar los problemas probatorios en el proceso. Cuando yo empecé a trabajar sobre estas cosas en castellano, era el libro de referencia y hoy creo sigue siendo un libro de referencia. Junto al libro de Michele Tarufo, La prova dei fatti giuridici, fueron sin duda también los dos libros con los que yo aprendí en materia probatoria. Con lo cual, para mí personalmente es un placer muy grande eh, eh, y poder inaugurar y tener este evento en los días de hoy y mañana. Ya aprovecho para excusar mi presencia en el día de mañana, porque desgraciadamente tengo otro curso contemporáneo a la misma hora y, en fin, mañana no les podré acompañar, pero hoy sí, afortunadamente. Eh, en el libro encontramos una perspectiva desde la teoría del conocimiento de los problemas probatorios, una perspectiva desde lo que en el libro se llama la institucionalización del conocimiento sobre los hechos. Veámoslo desde la teoría del conocimiento, lo vemos también desde la institucionalización, que son las reglas procesales, el diseño procesal, y también del control de los resultados a los que se llega, y eso nos llevará a la motivación de lo que ya hablaremos hoy también. No hay otras cosas, esto es lo que hay y es tremendamente importante, no hay otras cosas, pero otras cosas ha aportado también Marina durante los años que siguieron a la publicación del libro, y en particular a mí me gustaría destacar toda su aportación acerca de los problemas probatorios y la incorporación del conocimiento experto al proceso judicial, y también la vinculación entre el razonamiento probatorio y la argumentación, que creo que tienen una importancia especial. Más allá de sus aportaciones escritas, Marina es una persona tremendamente colaboradora con sus colegas, con todos nosotros, siempre disponible, siempre quejándose de que está sobrecargada, eh, y lo cual es comprensible porque siempre está disponible. Con lo cual, es de esas personas que espero que no aprenda a decir que no. Hasta ahora no lo consiguió, y como no lo ha conseguido, es de esas personas que siempre uno encuentra disponible para colaborar en un libro, para colaborar en un evento, para colaborar
en una oposición para colaborar en el máster de razonamiento probatorio del que fue invitada en su primera edición, y esta vez nos va a volver a acompañar para colaborar en congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es bien importante porque sin eso tampoco no hay forma de hacer academia. Y creo que Marina hace muchísimos años que hace academia con todos nosotros, y muchos de nosotros hemos aprendido a hacer academia con Marina. Por eso también es en ese anuncio, tal como se presentaba, de nuestra jurista referente. Esto apela también a algo que vale la pena explicar para todas aquellas personas, sobre todo que no están en Girona. En una iniciativa de Carmen Vázquez, el año pasado iniciamos, básicamente dirigido a los estudiantes y las estudiantes del grado en Girona, un ciclo sobre nuestras, en femenino, juristas referentes. Se trataba de traer a académicas, a juezas, a fiscales, es decir, a abogadas, a personas de mujeres de reconocidísima trayectoria, que que muestren un papel de mujeres que son referentes en distintas áreas del desarrollo profesional en el ámbito del derecho. Creo que desde las mismas bibliografías que están en nuestros trabajos y en nuestras materias, uno puede encontrar una escasez de la voz femenina bastante destacable. Y es muy importante para las chicas especialmente, pero también para los chicos que hoy están formándose, que tengan esa perspectiva de personas que han hecho una trayectoria y que la han hecho de forma tremendamente valiosa, y que puedan ser referentes de esas nuevas generaciones. Y en ese sentido, y en el marco también de ese ciclo, de ahí venía también esto de que, desde luego, Marina es también nuestra jurista referente. Y esto, y hablando de mujeres y de referentes, me permite llegar hasta la Red Latinoamericana de Mujeres especialistas en Derecho Procesal y Razonamiento Probatorio, red a la que ahora tiene ya su institucionalización y su primera presidenta, la persona de Marta Pavón, y a quien le daré la palabra enseguida. Cuando ideamos este evento, básicamente cuando Carmen Vázquez ideó este evento, también surgió la idea de compartirlo con una red que nace a partir del máster de razonamiento probatorio de nuestra universidad y que se estaba formando en ese momento, esta red latinoamericana de mujeres en derecho procesal y razonamiento probatorio. ¿Qué es esta red? Nos lo explicará Marta, pero creo que tiene una lógica que encaja fantásticamente con esto de lo que estaba hablando hasta ahora, de la necesidad de dar espacio y visibilizar lo que se está haciendo por parte de las mujeres en nuestros ámbitos de trabajo. Creo que es mucho, es muy bueno, y no siempre se ve tanto como se ve lo que hacemos los hombres. Más bien, casi nunca se ve tanto como lo que hacemos los hombres. El evento, desde luego, cuando se puso en marcha, tuvo un éxito tremendo en cuanto a interés por parte de la comunidad. Tenemos muchísimos inscritos, exactamente, creo, sin ninguna falla, todos los países de Iberoamérica, y como se está grabando, muchos otros lo verán después. Quiero saludar a todos, a todas los que están en pantalla y los que nos siguen desde
el rol de asistentes y entre ellos también, pues especialmente también a Daniel González Lagier, a Víctor de Paula Ramos, a María José Añón, que no están en pantalla, pero hoy querían acompañarnos y sobre todo acompañarte, Marina, en este homenaje. También a todos los estudiantes del máster, evidentemente. Así que, sin más, decir que vaya mi abrazo para Marina, que sé que no le gustan los homenajes y no le gustaba tampoco esta idea en sí misma, pero yo creo que los homenajes hay que hacerlos cuando a la gente se la puede abrazar, y no cuando a la gente solo se le recuerda porque ya se murió o porque ya se jubiló y se le dice bye bye, no molestes mucho. En cambio ahora lo que estamos diciendo es algo así como gracias por hacer todo lo que has hecho por nosotros, esperamos que lo continúes haciendo. Así que muchas gracias a ti, Marina, y nada, doy la palabra a Marta Pavón, presidenta de la Red Latinoamericana de Mujeres en Derecho Procesal y Razonamiento Probatorio, para que como coorganizadoras de este evento también nos dirijan las palabras. Muchas gracias, profesor Jordi. Mi nombre es Marta Pavón, les hablo desde Colombia. En calidad de presidenta de la Red Latinoamericana de Mujeres en Derecho Procesal y Razonamiento Probatorio, quiero decirles que para nuestra red es de verdad un orgullo compartir este espacio junto con la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, en honor a la obra de nuestra jurista referente, la profesora, la maestra, la mujer Marina Gascón Avellán. Los hechos en el derecho planteó la necesidad hace ya 25 años de repensar el juicio sobre los hechos desde un esquema epistemológico en el que la prueba es protagonista. De ahí la importancia de los tres grandes tópicos que hoy analizaremos en estas tres interesantes mesas. Una obra crítica, propositiva, relevante, contundente, profunda y rica en contenido e investigación. De aquellas cuyo estudio, análisis y relectura resulta ineludible si se quiere comprender, transitar y profundizar los terrenos del razonamiento probatorio, tanto desde una perspectiva teórica y filosófica como desde una perspectiva práctica judicial. Hoy la obra de Marina Gascón Avellán es merecidamente reconocida por juristas de habla hispana y del mundo como una de las más importantes en la materia. No obstante, cualquier reconocimiento a esta obra estaría francamente incompleto si no nos detenemos en su autora. Una mujer brillante, determinada, libre pensadora, abierta al conocimiento, de espíritu crítico, sencilla, generosa y sobre todo inspiradora. Una voz experta que ha tenido la enorme responsabilidad y el gran desafío de lograr romper techos de cristal, marcando el camino de las actuales y venideras generaciones de mujeres juristas que le seguimos, le leemos, le discutimos y, por supuesto, debatimos. Siempre vigente, siempre inspiradora y con una larga y prometedora vida de la que hemos aprendido y tenemos la fortuna de seguir aprendiendo. Queridas y queridos colegas, es justo el reconocimiento a la mujer jurista que nuestra red de mujeres latinoamericana tiene como propósito. Visibilizar el trabajo experto de quienes a diario, desde la academia, desde la investigación y desde los estrados judiciales contribuimos al derecho procesal y al razonamiento probatorio. Reconocer el valor de nuestros trabajos y aportes, tanto en el ámbito académico y profesional como entre nosotras mismas, nuestro propio reconocimiento en colegaje. Y propiciar estos espacios, tanto de difusión como de análisis, de debate y de crítica, en donde definitivamente también está el altísimo valor de nuestras obras y contribuciones. Gracias a la mujer, a la maestra y a la autora Marina Gascón Avellán por su generosidad en aceptar este encuentro. Gracias a la Cátedra de Cultura Jurídica, especialmente a la mujer jurista que orgullosamente lidera la cátedra, nuestra querida Carmen Vázquez, y a su director, cómplice de esta idea, Jordi Ferrer Beltrán, por esta coorganización. Gracias a las consejeras consultivas de nuestra red, que además están presentes, la profesora Daniela Catino, Flavia Carbonell, Mercedes Fernández, Carmen Vázquez, por su comprometida difusión y apoyo.
a las mujeres expertas que componen la Red Latinoamericana de Mujeres en Derecho Procesal y Razonamiento Probatorio y a su consejo directivo por multiplicar y replicar este evento y evidenciar lo que significa nuestro poder, el de tantas voces expertas en tantos países juntos. Y finalmente, gracias a las más de 1.200 personas inscritas de 21 países que hoy, detrás de sus pantallas, reconocen el valor de la obra de nuestra jurista referente. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Vamos a iniciar propiamente ya los trabajos y simplemente les cuento cuál va a ser la dinámica de hoy y de mañana. Tenemos por delante hoy 2 mesas de debate con 3 ponencias cada una. En la primera de ellas nos acompañarán Mercedes Fernández, Diego de Ibecchi y Mónica Trevalini. En la segunda, Daniela Acatino, Flavia Carbonell y un servidor. La primera hablando de reglas epistémicas, contraepistémicas y neutrales, y la segunda sobre motivación de las decisiones sobre los hechos. En las 2 mesas, como en todas las que haremos entre hoy y mañana, la dinámica será de una intervención de 20 minutos por cada uno de los ponentes o las ponentes y después un debate entre ellos y ellas y también con Marina. Se prevé un debate, por tanto, en principio cerrado a los miembros de la mesa, aunque también puede, si el tiempo nos lo permite, abrirse a los demás ponentes y panelistas que nos acompañan. En el caso de mañana tendremos una mesa únicamente, una mesa sobre prueba pericial y posteriormente una conferencia plenaria, llamémoslo así, de Marina Gascón, conferencia de cierre. La mesa de mañana funcionará en su debate exactamente como las de hoy y en cambio la ponencia de Marina tendrá un debate abierto con todos los, no solo panelistas, sino todos los asistentes al evento. Ya mañana les diremos exactamente cómo. Así que sin mayor dilación, le voy a pasar la palabra no a Diego Papagiannis, sino a Carolina Fernández. Diego Papagiannis, que tenemos acompañándonos, ha gritado demasiado últimamente, se ha enfadado demasiado con sus doctorandos, ha tratado muy mal a los estudiantes y tantas otras cosas que ha hecho que se maltrate la voz y lo tenemos afónico. Así que aun cuando nos acompaña y nos, como se diría, nos honra con su presencia, necesitamos a alguien con voz para coordinar. Así que nos hará ese papel Carolina Fernández Blanco. Sin más, Carolina, es tu turno. Muchas gracias, Jordi. Bueno, también gracias por anticipar cómo será la dinámica del evento y de las mesas. Así que yo simplemente voy a presentar muy brevemente a los participantes de esta mesa, reglas epistémicas, contraepistémicas y neutrales, que nos acompañarán en ella Mercedes Fernández López. Voy muy brevemente, como solemos hacer en Girona, comentar los principales rasgos de los currículums para no perder tiempo y porque además es público y es muy fácil de encontrar hoy en día, saber quién nos acompaña. Mercedes Fernández López es profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Alicante, es magistrada suplente y directora del Máster en Abogacía y de la Escuela de Práctica Jurídica también en la Universidad de Alicante. Ha escrito diversas y prestigiosas obras, artículos, libros sobre temas de derecho, de razonamiento probatorio y de derecho procesal. Por su parte, Diego de Ibecchi es investigador postdoctoral en la Universidad de Girona, es codirector de la revista Quaestio Facti, es coordinador del máster online Sistemas de Justicia y Racionalidad, y es también autor de numerosas publicaciones vinculadas al razonamiento probatorio y la argumentación jurídica. Finalmente, Mónica Trevalini es especialista en Derecho Penal por la Universidad de Córdoba y magíster en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona y la Universidad de Génova.
es camarista en la Cámara Criminal y Correccional de la Ciudad de Córdoba y es miembro de la Red LATAM de Mujeres de Derecho Procesal y Razonamiento Probatorio. Hecha esta breve presentación, vamos a proyectar un video que ha elaborado la Red de Mujeres. Es muy breve y luego ya pasamos directamente a las intervenciones de 20 minutos. Buenos días, es un gusto tremendo poder realizar esta pequeña introducción para la primera discusión que tendrá lugar en el evento en homenaje a nuestra gran jurista Marina Gascón. Una de sus contribuciones muy interesantes en el libro Los Hechos en Derecho fue dedicarse en un capítulo a la constatación de reglas que condicionan la búsqueda de la verdad. En su análisis, el autor identifica la prohibición de métodos coercitivos de interrogatorio con la finalidad de proteger derechos fundamentales como la libertad y la integridad física del imputado. También identifica reglas temporales, reglas de expansión de la justicia negociada como manera de garantizar la resolución más rápida del caso. Y, por fin, también identifica reglas de limitación probatorias como la exclusión de algunos tipos de testigos o quizás una determinada valoración distinta de su testimonio. Es lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, con la existencia de la súmula 70 del Tribunal de Justicia del Río de Janeiro, que establece que la palabra del agente de policía tiene presunción de veracidad. Es decir, hay como una sobrevaloración a priori del peso probatorio de este testimonio sin una reflexión crítica de por qué. En otras palabras, la determinación de los hechos no se realiza de manera libre. Hay muchos factores en juego. Para Marina Gascón, la necesidad de garantizar valores prácticos e ideológicos muestra una característica básica del procedimiento de fixación judicial de los hechos que lo distingue del resto de procedimientos de tipo inductivo, como por ejemplo investigaciones científicas. Basándose en estas ideas, las reglas pueden clasificarse en tres tipos distintos de naturaleza: reglas institucionales epistemológicas, las reglas no epistemológicas o neutrales y las reglas contraepistemológicas, es decir, aquellas que efectivamente nos alejan de la correcta averiguación de los hechos. Me parece que estas cuestiones pueden resolverse de acuerdo con las circunstancias y también en función de las elecciones políticas realizadas por el legislador. Bueno, muchas gracias y que disfruten mucho el evento. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como decía, vamos a dar paso a la primera intervención de Mercedes Fernández López, que presentará su trabajo titulado La desaparecida, entre paréntesis, prueba ilícita. Mercedes, cuando quieras, tienes tus 20 minutos. Muy bien, muchísimas gracias, Carolina. Muy buenas tardes a todos, muy buenos días a los que nos seguís desde Latinoamérica. Es un gusto nuevamente poder participar de una de las actividades que organiza la Cátedra de Cultura Jurídica. Es un gusto siempre compartir jornadas con mis compañeros y amigos de Girona y fundamentalmente es un gusto que el motivo sea homenajear a la persona de Marina Gascón, a la persona y a su obra, en la medida en que, bueno, creo que está fuera de toda duda que es un referente para todas nosotras y es el motivo por el que hoy nos reunimos aquí para rendirle tributo y hacerle saber todas esas cosas que han influido en nuestra carrera profesional, o por lo menos en mi caso, en nuestra carrera profesional y que de alguna manera le han impreso una cierta manera de ser, ¿no? Muchísimas gracias a la Red Latinoamericana de Mujeres, Derecho Procesal y Razonamiento Probatorio
por la iniciativa también de celebrar estos 25 años del trabajo de Marina y de darnos esa oportunidad de pasar 2 jornadas. Yo también debo disculparme porque estoy en Palma de Mallorca en un congreso y mañana tenemos actividades previstas, no voy a poder estar en ese evento final, pero sí quería, lógicamente, compartir la tarde de hoy y dedicar esta primera sesión pues, a hablar de uno de los grandes temas del razonamiento probatorio a los que Marina también se ha referido y ha ocupado parte de su trabajo. Para mí, estar aquí y celebrar la obra de Marina es un motivo de especial alegría y agradecimiento, además, por 2 razones fundamentales. La primera de ellas, a título más bien personal, es que, bueno, pues su trabajo, la publicación de su trabajo, la prueba de los hechos, coincidió con el comienzo de mi tesis doctoral. Eso me ha hecho recordar, y ya no me ha hecho tanta gracia, que comencé la tesis doctoral hace 25 años. Y realmente, bueno, pues al echar la vista atrás y quitando ese pequeño detalle que me hizo caer en la cuenta de lo mayor que soy y de lo jovencísima que era Marina cuando escribió ese libro, cosa que es un dato que no debemos perder de vista, una obra que ha sido y sigue siendo referencia en materia de razonamiento probatorio, escrito por una académica sumamente joven, con una visión, creo que absolutamente envidiable acerca de cuáles eran las necesidades en ese momento histórico de la evolución de nuestro sistema jurídico acerca de la actividad probatoria, pues creo que es uno de los puntos que hay que tener en cuenta y que hay que agradecerle especialmente. Bien, pues como digo, esa obra marcó no solamente mi manera de entender el derecho procesal, no solamente mi manera de acercarme a mi tema de tesis, la presunción de inocencia, sino diría que también mi trayectoria profesional. Y hasta el punto de que, bueno, no solamente sus planteamientos me deslumbraron en su momento, porque como sabéis, yo soy, como ha comentado Carolina, no soy filósofa del derecho, soy procesalista. Y la tradición procesal en España, pues digamos que en materia probatoria no había sido, o no había tenido la mejor de las evoluciones, ¿no? En materia probatoria vivíamos anclados en un procedimentalismo que nos alejaba totalmente de estos temas vinculados al razonamiento probatorio y que Marina, junto con algún trabajo más breve de Perfecto Andrés Ibáñez del año 92, publicado en la revista Doxa, sí que es verdad, como ha dicho Jordi, que el libro de Marina tiene el enorme valor de ser la primera monografía en castellano. Este libro pone de manifiesto que no es suficiente acercarse al fenómeno probatorio desde esa única dimensión, sino que además hay que traer y hay que hacer encajar correctamente lo que son las cuestiones procesales con aquellas propias de la epistemología, sin las cuales no podemos hablar razonablemente y en serio de decisión judicial sobre los hechos. Ese es el gran valor de la obra y, como digo, ese es el gran valor que para mí, como procesalista, tuvo el libro. Me atrevería a decir que no solamente mi tesis sería distinta sin ese trabajo de Marina, sino que toda mi trayectoria profesional habría sido muy distinta y, desde luego, no mejor, indudablemente no mejor, a la que he tenido, ¿no? Así que le debo mucho su trabajo. Pero además la segunda razón por la que para mí es un gusto enorme estar aquí, un motivo de alegría, es por la enorme influencia que yo creo que ha ejercido su obra en derecho procesal. Y voy a explicar un poco esto, porque es verdad que en mi disciplina todavía no se ha dado suficientemente el salto y como se debiera al análisis de los temas de derecho probatorio en los términos en los que exige esta necesaria acomodación de la epistemología y el derecho procesal, pero sí que es cierto que ese cambio de paradigma que Marina planteó en su libro Los hechos en el derecho y que nos trasladó también el conocimiento de fuentes para nosotros hasta aquel momento desconocidas. Yo conocí a Tarufo a través de los ojos de Marina
Yo recuerdo llevarme físicamente el libro de Marina a Italia, porque en el año 2000 me fui a Génova a estudiar la presunción de inocencia, y ahí oír hablar por primera vez de Tarufo y leer las obras de Tarufo. Y, es decir, esa perspectiva que ella nos planteaba, no solamente me influyó a mí, sino que creo que ha supuesto en ella y en todos los que después le han seguido desde la filosofía del derecho, el hacer que los procesalistas vivamos de alguna manera un viaje de no retorno. Entonces, bueno, quizá nos está costando más acompasar nuestra tradición dogmática a esos nuevos requerimientos de esa teoría racionalista de la prueba, pero sí que es cierto que los avances que desde este ámbito se han realizado para nosotros han sido valiosísimos, han tenido además, creo que mucho reflejo en la práctica judicial. Me consta que en la escuela judicial se ha estudiado la obra de Marina, me consta que, aunque queda mucho por hacer, la motivación de las decisiones judiciales en España ha mejorado muchísimo en los últimos años, y creo que todo ese trabajo de transferencia, no solamente hacia la práctica, sino también hacia el derecho procesal, pues es algo que debemos también valorar muy positivamente. Me parece por eso fundamental y para mí, como decía, un motivo de gran alegría que hoy tengamos otra oportunidad más de, como siempre digo, tender puentes entre esas tres, ese trípode sobre el que se sustenta la decisión judicial. El derecho sustantivo, el derecho procesal y la epistemología. Y Marina yo creo que representa pues un poco el engarce de esas tres, de ese trípode, de esas tres. Bueno, como ya ha anunciado Jordi, a Marina no le gusta demasiado que le hagan homenajes. Así que voy a intentar que esto no sea o hacer como que no estamos homenajeando a Marina, sino a su obra, al producto de su obra. Pero no puedo dejar de referirme a la perspectiva de Marina, o la perspectiva que Marina ha dado al tema del que me toca ocuparme esta tarde. Debo anunciar que, a diferencia de Diego, no me he enfadado con nadie, he tenido una semana tranquila, pero mi garganta está sumamente castigada. He tenido una conferencia esta mañana y superar los 20 minutos que me han concedido sería una temeridad, porque me expongo a un ataque de tos tremendo que ya he tenido, sería el tercero del día, así que voy a intentar ceñirme exclusivamente a esos 20 minutos con la voluntad también de incorporarme después al debate que nos planteaba la moderadora. Como decía, y como ya ha anunciado Carolina, el tema que me corresponde abordar es el relativo al de la prueba ilícita. Abordarlo en tan escasos minutos, y me quedan 8:30, básicamente, es prácticamente imposible. Pero sí, como digo, me gustaría básicamente dar cuenta de la posición de Marina en este punto y cómo me parece que es la posición, a mi juicio, más sensata y más prudente que se puede tener en materia de prueba ilícita. Representa, me parece, la viva imagen de lo que yo creo que debe ser la manera de entender actualmente la prueba ilícita, y que se aparta mucho, creo, de cómo la están entendiendo nuestros tribunales. En los hechos en el derecho, Marina se aproxima por primera vez al tema de la prueba ilícita y lo hace de manera más bien tímida y sitúa a las reglas de prueba ilícita entre las reglas contraepistémicas, da cuenta de que para algunos autores la prueba ilícita, sin embargo, o la regla de exclusión, mejor dicho, tiene, por el contrario, una naturaleza más cercana a las reglas epistémicas. Yo, en este punto, quizás esté más cerca de estos otros autores, de Ferrajoli, de Perfecto Andrés Ibáñez, pero bueno, en cualquier caso es una cuestión de matiz. No me atrevería a decir que básicamente tiene una función epistémica. Sí que entiendo, como ella, que fundamentalmente la función va a ser la de excluir elementos de prueba, y desde ese punto de vista, lógicamente, solamente podemos hablar de reglas contraepistémicas. Pero no niego que también puede llegar a tener alguna
al ser poliédrica, al ser una regla poliédrica, pueda tener también alguna función epistémica. En cualquier caso, ahí se acerca de manera muy tímida, muy prudentemente y simplemente plantea la necesidad de estipular una regla de exclusión que actúe como garantía frente a los ataques a los derechos fundamentales por parte del Estado. En aquel momento plantea que esto es una regla de contención frente a los ataques ilegítimos del Estado. Luego hemos visto que esta regla pues, debe también quizá pues extenderse, ¿no?, a los particulares, aunque el sentido o el camino que ha adoptado el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ha sido otro. Y en este punto, a pesar de que Marina en este libro nos presenta su tesis o la teoría racionalista de la prueba, adopta un punto de vista intermedio entre lo que podríamos llamar el cognoscitivismo más radical, dispuesto a aceptar el resultado de la prueba ilícita y sancionar por otros medios la violación de los derechos fundamentales, y el garantismo más radical, que por el contrario se ciñe a una interpretación muy literal y muy estricta del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Española, que plantean una exclusión absoluta y sin excepción alguna de cualquier prueba que vulnere directa o indirectamente derechos fundamentales. En obras posteriores, en el artículo de Jueces para la Democracia o en el homenaje posterior, en el libro Homenaje a Luis Prieto, Marina matiza ya con mucho más detalle esta posición y se sitúa, como digo, en ese punto en el que, bueno, le parece absolutamente exagerado mantener esa posición tan cerrada a la posibilidad de aceptar el resultado de pruebas ilícitas, porque no toda violación tiene la misma entidad, porque no toda investigación tiene la misma entidad, porque no todo delito tiene la misma entidad y porque no siempre las actuaciones que violan derechos fundamentales tienen el mismo origen o el mismo fundamento o la misma voluntad. Y eso le lleva a aceptar que hay determinados casos en los que, lógicamente, tiene sentido y así lo manifiesta, pues dar a la regla el trato o considerar que la regla no funciona como regla, sino como principio, y por tanto está sometida a ponderación, y que esta ponderación nos tiene que llevar a justificar en algunos casos determinadas excepciones a la imposibilidad de valorar en el procedimiento la información obtenida con violación de derechos fundamentales. Como digo, para mí es muy difícil apartarme de esto porque representa exactamente la posición que mantengo. ¿Cuál es la situación que tenemos en España? Es imposible resumirla en unos pocos minutos, pero sí que es cierto que hemos recorrido un camino muy tortuoso en materia de prueba ilícita. Hemos pasado de la más absoluta prohibición representada por esa lectura estricta de los derechos fundamentales y de la imposibilidad de valorar cualquier información que provenga de su violación, en el año 84, cuando la primera vez que el Tribunal Constitucional se manifiesta sobre este tema, a una flexibilización absoluta de la regla de exclusión en el caso Falciani en 2017, una posición avalada por el Tribunal Constitucional en 2019, en la que la regla de exclusión deja de aplicarse para particulares y se ciña su fundamento exclusivamente disuasorio para aplicarse única y exclusivamente a la hora de excluir todas aquellas pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y pasando, digamos, en estos años, por la teoría de la conexión de antijuridicidad, una teoría complejísima y objeto justificado de toda crítica, que permitió también la elaboración de ciertas excepciones a imagen y semejanza prácticamente del sistema americano, que fueron de alguna manera vaciando de contenido la regla de exclusión hasta llegar a esa sentencia de 2017 en la que el Tribunal Supremo viene a decir, bueno, y además de todas estas excepciones que se producen en materia de prueba ilícita obtenida por
por fuerzas y cuerpos de seguridad. Además de esto, ahora resulta que la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales por particulares, cuando no tienen la voluntad de infringir esos derechos, perdón, cuando no tienen la voluntad de obtener pruebas, también va a tener valor probatorio. Reconozco que el recorrido que ha efectuado nuestra jurisprudencia sobre el particular a mí en estos años me tiene descolocada. Me cuesta mucho entender, y es una pregunta genuina, no es retórica, ¿por qué si abandonamos el fundamento constitucional de la regla de exclusión y lo situamos, ese fundamento, en el efecto disuasorio que produce sobre quienes llevan a cabo la investigación penal, es la única manera de establecer excepciones, es decir, es la única manera de que esa regla de exclusión funcione como principio y sea objeto de ponderación? No entiendo por qué no se admite esa ponderación, aceptando que además de ese efecto disuasorio, la regla de exclusión tiene también ese fundamento constitucional. Me cuesta pensar que podamos privarle de ese entronque y de ese enlace directo con el derecho a un proceso con todas las garantías, con el derecho a la presunción de inocencia y con cada uno de los derechos sustantivos que puedan resultar afectados por la obtención de los medios de prueba. Y tampoco entiendo, y es la segunda pregunta que me planteo, por qué el efecto disuasorio única y exclusivamente se aplica a fuerzas y cuerpos de seguridad, la policía, que son los que efectivamente de manera habitual desarrollan la investigación penal, y no se aplica a los particulares o solamente se les aplica cuando la vulneración del derecho fundamental la realizan en su intención, en su voluntad de reunir pruebas contra el investigado, contra el encausado. Creo que el sentido de la prueba ilícita, me quedan 2 minutos, el sentido de la prueba ilícita es precisamente el impedir, o el sentido de ese efecto disuasorio debería ser impedir la entrada al procedimiento de información obtenida con esa violación para evitar el efecto llamada que eso pudiera provocar sobre quienes vayan a intervenir en un procedimiento. Me da igual si es la policía, si es un particular. Sobre todo tengamos en cuenta que la prueba ilícita no solamente se aplica en materia penal, aunque sea el ámbito donde tiene mayor repercusión, sino también a cualquier otro orden jurisdiccional. Pues bien, en este recorrido que he efectuado, que digamos esbozado muy rápidamente, en un minuto, en este recorrido jurisprudencial en el que hemos pasado del fundamento constitucional al efecto disuasorio, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, fundamentalmente, si analizamos especialmente la de los últimos años, la posterior a Falciani, del 2017 en adelante, nos deja muestras de que actualmente no hay un verdadero criterio acerca de qué ocurre con la prueba ilícita obtenida por particulares. El criterio, sin enunciarlo abiertamente, pero así lo concluyo después de haber hecho un vaciado de las principales sentencias que se han dictado en estos años en materia de prueba ilícita, sin mencionarlo expresamente, de manera muy implícita, me parece que acaba siendo el de la gravedad, es decir, algo tan sencillo como acudir a la ponderación basada en la gravedad de la infracción cometida y en los derechos o intereses que se tratan de proteger cuando se está aceptando el valor probatorio de la prueba ilícita obtenida en esos casos. Si hablo en particular, les invito a que hagan una búsqueda en la página de jurisprudencia del Tribunal Supremo. Me refiero en particular a los casos en los que el Supremo ha avalado la vulneración de derechos fundamentales de personas investigadas por delitos de abusos sexuales, particularmente abusos sexuales a menores de edad, particularmente abusos sexuales especialmente repugnantes. Hay una sentencia para el que quiera profundizar en este tema, de Luciano Varela del año 2018, que representa, y así se me ha confirmado desde instancias muy, muy fiables,
que representa esta tendencia velada, implícita, a decir, bueno, vale, la prueba obtenida por particulares puede no tener valor probatorio si lo que desean es traer pruebas al procedimiento, pero ojo, cuando estamos hablando de la protección de personas especialmente vulnerables, cuando estamos hablando de delitos especialmente reprochables, entonces ahí sí nos vamos a buscar la manera de dar entrada a esa prueba al procedimiento. A mí me parece esto que genera una inseguridad tremenda en la medida en que no tenemos un criterio claro más allá de los criterios habitualmente aplicados en la ponderación de derechos fundamentales y en particular lo que creo es que es una llamada, esta situación actual es una llamada a tratar de concretar esto que Marina nos planteaba, bueno, hay que establecer en qué casos las excepciones puedan ser justificadas. No me parece muy cuestionable que hay supuestos en los que precisamente, a diferencia de lo que sucede con la excepción de la fuente independiente o probablemente independiente, donde se justifica la valoración de la prueba porque se hubiera podido obtener por otros medios o por otra línea de investigación abierta, me parece que el criterio debería ser más bien el contrario. Es decir, en todos aquellos casos en los que no hay una manera alternativa de acreditar un hecho y esa vulneración además haya o pueda considerarse proporcionada a la gravedad del hecho y lógicamente se encuentre dentro del principio de necesidad, no se haya vulnerado el derecho fundamental mucho más allá de lo necesario para obtener esa información, podríamos empezar a estipular algún tipo de regla que nos ayudara a salir de esa situación de indeterminación en cuanto a en qué supuestos nos vamos a encontrar con excepciones o en qué supuestos vamos a considerar que la prueba no tiene valor probatorio y establecer, como digo, un marco genérico dentro del cual se nos ofrezca un mínimo de seguridad acerca de qué pruebas van a poder considerarse ilícitas o no, lógicamente dentro de un contexto en el que el casuismo es absolutamente inevitable a medida en que tenemos que valorar el caso por caso. Pero en cualquier supuesto, me parece además que esa posibilidad de valorar pruebas ilícitas, como digo, en la línea de Marina, de manera excepcional y justificada, no puede convertirse en una puerta de entrada o en algo que contribuya a producir un efecto llamada sobre la posibilidad de violentar derechos fundamentales. Y para ello también me parece que aunque podamos darle valor a esas pruebas ilícitas, hay que de alguna manera en estos casos exigir un cuadro probatorio reforzado de tal manera que haya una mínima corroboración independiente a la fuente de prueba que, aunque no suponga o no tenga dentro de ese cuadro probatorio un peso excesivamente importante, sí nos permita contribuir a no situar en el centro de ese cuadro probatorio como elemento único aquel que se ha obtenido con vulneración de derechos fundamentales. Pero sin duda creo que hoy por hoy resulta absolutamente imposible sostener que esas vulneraciones en situaciones de necesidad no van a poder en ningún caso tener entrada o tener reflejo en la actividad probatoria que se desarrolle en el procedimiento. Eso es lo que quería comentar, si os parece luego lo discutimos y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Vamos a dar la palabra a Diego de Ibeki, que presentará su ponencia, Presunciones y Hechos en el Derecho. Gracias, Caro. ¿Se oye? Sí. Bueno, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Muchas gracias por esta invitación, gracias por la organización a la Red Latinoamericana de Mujeres en Derecho Procesal y Razonamiento Probatorio y a la Cátedra de Cultura Jurídica por organizar este evento. Querría compartir una pantalla. Sí.
¿Se ve? ¿Ven solo el PowerPoint? Sí, ¿no? ¿O algo Sí. más? Bien, por las dudas, asegurar. Bueno, otra vez, muchas gracias por la invitación a participar en este evento, que a mí me parece muy, muy importante. Estoy muy contento de participar en este homenaje a Marina a la obra de Marina, específicamente los hechos en el derecho. Para mí es un trabajo muy significativo, creo que lo es en general, el diagnóstico, porque ella lo han detallado muy bien Jordi y Mercedes antes. Creo que es una de las piedras fundacionales, y si no la piedra fundacional de la epistemología jurídica en el mundo hispanohablante. Una disciplina que había estado como abandonada tanto por la filosofía jurídica como por la dogmática, y creo que es un libro fundamental en este sentido. En lo personal, me gustaría destacar esto. Yo tuve acceso por primera vez al libro de Marina en el año 2007, ¿sí? A través de la edición del 2004, y es un volumen muy importante. Para mí le tengo mucho aprecio, no solo porque fue uno de los primeros libros no fotocopiados en mi biblioteca, sino porque tiene un valor formativo fundamental. Si no solo tiene un valor formativo fundamental en sí mismo, sino que lo he visto siempre como una puerta de acceso a un mundo nuevo, de la epistemología, en particular a la epistemología general, que es un terreno complejo y difícil, y en este sentido el libro de Marina no fue solo una puerta de acceso a ese mundo, sino una especie de guía amable para transitarlo, no solo en los primeros pasos, sino que sigue siendo una obra de consulta reiterada hasta el día de hoy. Dicho esto, voy a la cuestión que me ocupa aquí, para la que fui invitado, que es la de las malditas presunciones. Yo voy a maldecir a las presunciones a lo largo de esta presentación. Marina presenta las presunciones, las trata en el capítulo 3 de su obra, ¿sí? Son una de las manifestaciones de la institucionalización jurídica del conocimiento. ¿Sí? Ella las presupone como reglas dirigidas a dar por acreditados ciertos hechos o para sortear, sea para sortear dificultades probatorias o para proteger ciertos valores. Aquí hay poco tiempo para presentar algunas ideas, con lo cual me limitaré a decir algo muy, muy menor en torno a las presunciones. Y quisiera limitarme a decir algo que, si no fuera porque creo que realmente afecta a las discusiones contemporáneas sobre el tema, y que contamina las discusiones contemporáneas, debería no ser más que una trivialidad, ¿sí? Esta cuestión es la que concierne a la confusión entre cuestiones terminológicas, cuestiones conceptuales y cuestiones normativas en relación con la discusión sobre presunciones en el derecho. Marina, en su libro, alerta sobre este peligro de confusión, enseguida, en el segundo párrafo del capítulo 3 de su obra, pero me temo que la alerta de Marina no ha sido tomada con la atención que ameritaba. Y para tratar de explicitar cuál es el problema que veo, pongo un ejemplo. Cuando yo digo maldita presunción, puedo estar maldiciendo diferentes cosas. Puedo decir, pensemos en las siguientes enunciaciones. Maldita presunción empieza con P. Aquí estoy hablando de la palabra presunción, solo de la palabra presunción. Estoy predicando algo respecto de la palabra y lo que estoy maldiciendo es la palabra. En una segunda enunciación puedo decir: qué maldita presunción la del príncipe, sería más simpático si fuera más humilde y no tan presuntuoso. Yo ahí lo que estoy usando la palabra para hablar de algo, alguna de esas cosas a que la palabra nos permite referirnos. En realidad es alguno de los conceptos que a través de esta palabra expresamos. Y veamos una tercera posibilidad. Maldita presunción es tan indeterminada que no se sabe cuán vanidosa debe ser una persona para que podamos calificarla como presuntuosa. Aquí es la primera vez que estoy hablando del concepto, de uno de los conceptos que la palabra presunción permite expresar, y lo que estoy maldiciendo es la vaguedad del concepto, su indeterminación.
Y esto me lleva, como les digo, este es uno de los conceptos que la palabra permite expresar, y esto me lleva a la última maldición. ¿Sí? Yo puedo decir maldita presunción. Qué molesto que es, expresa como mínimo los siguientes tres conceptos diferentes. Uno relativo a un rasgo de carácter semejante a la vanidad, uno relativo a ciertos razonamientos que se llevan a cabo a partir de indicios o pruebas, uno relativo a un tipo de razonamiento de carácter normativo no probatorio. Aquí lo que estoy haciendo, cuando trazo estas distinciones, es otra vez referirme al término presunción, como hice en la primera de las enunciaciones que ejemplificaba, y lo que estoy diciendo simplemente es que la palabra expresa diferentes conceptos, que tiene diferentes significados. Lo que estoy maldiciendo aquí es la ambigüedad de la palabra, ¿sí? A veces parece que estamos hablando aquí de conceptos, pero en realidad es una apelación indirecta a ellos. Estamos hablando del término. Específicamente en el mundo jurídico se ha distinguido desde hace mucho tiempo entre tres conceptos que la palabra presunción permite expresar. A efectos de distinguir estos tres conceptos se suelen usar algunos latinismos, como bien es sabido, y se deja de lado el significado con el que he venido jugando antes de presunción en términos de rasgo de carácter o de actitud, ¿no? Que no es un significado o uno de los conceptos que tiene relevancia en el ámbito jurídico. Dejando de lado ese significado, se dice la palabra presunción expresa tres conceptos que para distinguirlos, les decía, se usan los latinismos. Uno se llama presunción hominis, presunción iuris tantum y presunción iuris et de iure. Cada una de estas tres expresiones compuestas podríamos decir que es ambigua en sí misma, pero voy a dejar de lado este problema y voy a dar por hecho que estamos hablando de tres tipos de argumentos distintos, es decir, presunción hominis, presunción iuris et de iure, presunción iuris tantum, hacen referencia a tres argumentos. Y los voy a caracterizar rápidamente siguiendo la caracterización de María. Presunción hominis refiere a un razonamiento que consiste en inferir una cierta conjetura, una hipótesis a partir de ciertos elementos de prueba. Es decir, presunción, en sentido de presunción hominis, es sinónimo de inferencia probatoria. Segundo, la presunción iuris tantum es un tipo de argumento no probatorio, una de cuyas premisas es una norma jurídica que impone la obligación de aceptar como acaecido un cierto hecho, H2, pongámosle, a partir de la verificación de un hecho H1. Por ejemplo, si tenemos una norma que dice que si la cantidad de droga que la persona imputada poseía supera los 25 gramos, se presume iuris tantum que poseía con fin de comercialización. Una presunción iuris tantum sería el argumento, tal como lo estoy entendiendo, que sobre la base de esa norma y de la constatación que la persona A, por ejemplo, tenía 30 gramos de droga, concluye en que esa persona poseía con fin de comercialización. Este tipo de presunciones, las presunciones iuris tantum, se dice que son derrotables. Y esto quiere decir que la persona perjudicada con la presunción puede demostrar que el hecho presumido es falso. Y en este caso, la persona A, podría probar que a pesar de que tenía 25 gramos de droga en su poder, más de 25 gramos, en realidad no lo tenía con fin de comercialización. Y puede probar que simplemente no le gusta quedarse sin y compra en grandes cantidades para consumo personal. Y la última, el último concepto es el de presunción iuris et de iure. Serían argumentos semejantes al que acabo de caracterizar, pero con la diferencia de que son no derrotables. Es decir, una vez que se acredita el hecho base, como se le llama, no se puede hacer nada más, no se puede discutir más acerca de la cuestión. Esta es la caracterización que se condice bastante bien con la desambiguación que hace Marina en su libro, y ella detalla un poco más, ahí sí, hace un poco de análisis conceptual y dice en qué consiste cada una de estas categorías. Lo que yo quiero subrayar aquí, ¿no?, es que en la teoría jurídica es muy usual presentar meras diatribas terminológicas sobre el vocablo o el término presunción como si fueran clarificaciones conceptuales o como si fueran genuinas reflexiones acerca del fenómeno de presumir. Y parte del problema, desde mi punto de vista, está en confundir la desambiguación y las disputas terminológicas con la clarificación conceptual. Para ver en qué consisten realmente las discusiones sobre las que me estoy quejando, si se quiere, y para evidenciar por qué muchas
no dicen nada conceptualmente interesante, les voy a proponer un ejemplo absurdo, una especie de reducción al absurdo. Supongamos que les prometo que voy a hacer clarificación conceptual sobre el concepto de gato. Una buena manera de empezar un análisis conceptual podría ser desambiguando ciertos términos relevantes que me permitan aislar el concepto que yo quiero clarificar. Y esto, en castellano, empiezo desambiguando el término gato. Lo primero que puedo hacer es ir al diccionario. Y les digo sobre la base de esto que en castellano esta palabra expresa al menos dos conceptos diferentes. Uno de esos conceptos es el relativo a felino cuadrúpedo que maulla. El otro concierne a un instrumento que es para levantar coches a efecto de cambiar las ruedas, ¿sí? Un instrumento que podemos llamar también cric, es decir, aquí hay un sinónimo. Y ahora supongamos que ya conforme con mi desambiguación, les digo que concluí mi análisis conceptual y que para clarificar conceptualmente les propongo, o les recomiendo, que la palabra gato de ahora en adelante sea usada solo para expresar el primero de sus conceptos, es decir, para hablar exclusivamente de los felinos cuadrúpedos que maullan. Y ustedes justamente se preguntarán frente a esto, bueno, ¿qué clarificación conceptual nos ha ofrecido? Y la pregunta es muy justa porque la respuesta es que ninguna. Efectivamente les estaría presentando como clarificación conceptual una mera desambiguación seguida de un mandato o recomendación consistente en no usar más el término gato para referir al cric y usarlo solo con uno de sus significados hasta ahora convencionales, ¿sí? Y en este sentido, nunca mejor empleado el dicho, les estaría vendiendo el gato por liebre. Muchas discusiones sobre las presunciones en el marco jurídico tienden a limitarse a esto, ¿sí? No son más que desambiguaciones seguidas de mandatos o recomendaciones terminológicas. Es decir, son supuestos análisis conceptuales que en realidad son meras propuestas terminológicas que yo llamaría tesis normativas terminológicas. Digo normativas porque son recomendaciones acerca de cómo debieran usarse los términos. Lo que a mí me parece más importante aquí, porque no es que sean inútiles las desambiguaciones con recomendaciones terminológicas, pero lo que me parece importante es preguntarse qué razones uno podría ofrecer para sostener o para defender tesis de este tipo. Podríamos decir que el verdadero significado de la palabra es ese, podríamos decir que cric no es verdadero gato, ¿sí? Difícilmente podríamos decir esto sin suscribir alguna forma de esencialismo, pero no quiere decir, ¿no? Lo que estoy insinuando no quiere decir que en ocasiones no tengamos buenas razones para aceptar tesis normativas terminológicas como la que ejemplificaba antes, es decir, para abandonar cierto uso de un cierto término, o lo que es lo mismo, para desligar ese término de un cierto concepto. Para seguir con el ejemplo, supongamos que ahora yo me propongo intentar justificar mi tesis normativa según la cual el término gato no debe usarse para referir al cric. Para esto debería mostrarles que la ambigüedad del vocablo castellano gato conduce en la vida real a confusiones que producen algún resultado indeseable o incluso peor, algo catastrófico. Si supongamos que para ello me embarco en una investigación empírica y verifico que una gran cantidad de personas hablantes del castellano, luego de averiar una rueda de su coche, lo que hacen es apelar al manual de instrucciones más popular a efectos de determinar cómo se cambia la rueda. Y supongamos que este manual indica que para cambiar la rueda se debe elevar el coche usando el gato. Y supongamos que mi investigación me permite demostrar que una enorme cantidad de personas, luego de averiar la rueda de su coche y recurrir al manual, han lesionado o dado muerte a su gato usándolo o tratando de usarlo para elevar el coche. ¿Sí? Esto sería una prueba clara de que la ambigüedad de la palabra gato en castellano tiene consecuencias indeseables, catastróficas, lo que suministraría una razón para cambiar los usos lingüísticos tal como proponía. Es decir, aquí tenemos una buena razón para hacer lugar a mi tesis terminológica, normativa, y dejar de usar la palabra gato para hablar del cric. Bueno, es difícil pensar en casos reales donde la ambigüedad de las palabras tenga consecuencias tan desastrosas. Pero lo cierto es que bajo ciertas condiciones podría ser conveniente que abandonemos cierto uso terminológico.
Ahora bien, para que esta estrategia sea atendible, tiene que respetar dos restricciones al menos, ¿sí? Tiene que haber razones adecuadas, como aquellas que acabo de dar yo, pruebas que operen en favor de la tesis. Y segundo, el cambio terminológico propuesto tendría que evitar oscurecimientos conceptuales, es decir, hay que preservar el concepto que queda desligado del término. En este caso era el concepto de Crick. Y ahora sí volvamos a las malditas presunciones, ¿no? Basta un recorrido leve por la literatura jurídica sobre presunciones para ver que muchos supuestos análisis conceptuales no son más que reglamentaciones sobre el uso de la palabra presunción. Y a estas tesis las voy a llamar provocativamente fundamentalismo terminológico. Y para cerrar esta presentación quiero sugerir que este fundamentalismo aplicado a la presunción muchas veces no solo se queda corto argumentalmente, sino que al menos una variante es conceptualmente empobrecedora. Y voy a referirme solo a dos de estas propuestas para mostrar por qué lado van mis argumentos, y lo haré solo porque el tiempo que tengo es poco. La primera de estas tesis de fundamentalismo terminológico es la que insiste en que no hay que usar la palabra presunción, el término presunción, para hablar de la inferencia probatoria. Es decir, hay que abandonar el término maldito, el término presunción, en el sentido de presunción hominis, en el sentido en que usualmente se ha considerado que hay una presunción hominis. Marina, en su libro, simpatiza con esta propuesta, pero me parece que no le da mucha importancia. Esto se podría volver en la discusión sobre por qué simpatiza con esta propuesta. Esto tiene que ver con sus presupuestos. Pero lo dejo de lado, porque sí hay tesis más fuertes que proponen esta tesis terminológica, según la cual no hay que usar el término en este sentido. Y estas tesis, más allá de que muchas veces tienen un tono esencialista en la manera en la que se presentan, la verdad es que podrían resultar útiles y sin lugar a dudas son bien intencionadas, ¿sí? Quizás sea cierto que en el contexto jurídico este uso específico de presunción como sinónimo de inferencia probatoria quizás sea confuso y lleve a consecuencias desastrosas, ¿sí? Así como la ambigüedad de la palabra gato causaba muertes masivas de felinos cuadrúpedos que maullan en virtud de la ambigüedad. A mí, francamente, no me consta que sea tan grave la ambigüedad específica en este sentido en el ámbito jurídico, pero podría ser que sea el caso. La cuestión es que quienes defienden esta versión de la tesis normativa tendrían que tener prueba de lo catastrófico de la ambigüedad que justifique su tesis para el abandono del término presunción en este sentido. Y en cualquier caso, lo importante para mí es no caer en el engaño de pensar que esta obligación de no usar el término en este sentido específico se justifica porque en esa acepción el término presunción refiere a una realidad que le es impropia, ¿no? Algo que no es una verdadera presunción. Esto me parece claramente falso y creo que cualquier hablante competente del castellano sabe que esa, en el habla ordinaria al menos, es una de las acepciones de la palabra presunción. La segunda tesis fundamentalista es la que querría criticar de manera un poco más fuerte, que es la que insiste en que aquellas cosas a las que usualmente se denomina presunción iuris et de iure no tienen nada que ver con la presunción y no deberíamos usar el término presunción para hablar en este sentido. Marina rechaza esta visión que yo también quiero rechazar. ¿Sí? Ella la rechaza expresamente cuando trata de reducir a las presunciones iuris et de iure a ficciones jurídicas. Yo quiero tratar a esta forma de fundamentalismo en un sentido un poco más amplio, que llamaré reduccionismo. Y el reduccionismo lo que dice es que las así llamadas presunciones iuris et de iure no son nada distinto a normas sustantivas. Es decir, las que mal llamamos presunciones iuris et de iure son idénticas a las normas sustantivas. No hay nada conceptualmente distinto ni nada que distinguir, ¿sí? Por lo tanto, no hay que usar más la palabra presunción para referir a esas cosas que son en realidad normas sustantivas. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que hay una disposición normativa, es decir, un texto jurídico, un texto legal, que dice lo siguiente: se tendrá por no consentida toda relación sexual de una persona mayor de edad con una persona menor de 14 años. Muchas veces se había denominado a este tipo
o a las normas que se vinculaban con estas disposiciones, presunciones iuris et iure de falta de consentimiento. Bueno, el reduccionismo, esta forma de fundamentalismo terminológico al que estoy refiriendo ahora, dice que esta denominación es oscura, que solo confunde, ¿sí? Que no hay nada distinto aquí a una norma sustantiva que lo que hace en realidad es prohibir y castigar la relación sexual de toda persona mayor de edad con una persona menor de 14 años. De modo que usar el término presunción iuris et iure desde este punto de vista directamente carece de sentido, pues no existe tal cosa como algo diferente a la norma sustantiva. La acción que se reprocha y castiga, reitero, no es mantener sexo contra el consentimiento o sin el consentimiento de la víctima, sino el solo acto de tener sexo con personas de cierta edad o menores de cierta edad, mejor dicho. La cuestión del consentimiento, dice el reduccionismo, es completamente irrelevante. Pues bien, el reduccionismo, así entendido, no solo es una mala recomendación terminológica, sino que es un empobrecimiento conceptual. ¿Por qué? Porque por supuesto que una disposición como la que yo traje a colación como ejemplo puede ser interpretada de esa manera, es decir, puede ser interpretada como una norma sustantiva que castiga el sexo con personas menores de cierta edad, sin que importe el consentimiento. Es perfectamente posible interpretar la disposición así. Pero esto no excluye que haya una interpretación alternativa, según la cual la disposición expresa una norma que, por un lado, obliga a quien decide a tener por acreditada la falta de consentimiento solo sobre la base de la edad de la víctima, es decir, hay una presunción iuris, y por el otro lado, además, prohíbe continuar con la indagación, es decir, es una presunción iuris et de iure en el sentido clásico. Estas dos interpretaciones, la que propone el reduccionista y esta otra, conducen a normas diferentes, ¿sí? Y no solo conducen a normas diferentes, sino que son normas para justificar cuya validez tenemos que desarrollar argumentos justificativos radicalmente distintos. Y esto es algo que me gustaría ampliar con más tiempo, pero es imposible ahora. ¿Cuál es la diferente naturaleza de estos dos argumentos? La cuestión es que lo que distingue a las presunciones iuris et iure de las normas sustantivas a las que pretenden reducirse es ese argumento subyacente, que es el que se usa para justificar una u otra interpretación. Por supuesto, es posible decir a partir de aquí que toda interpretación en términos de presunción iuris et iure es inconstitucional porque vulnera el derecho a la presunción de inocencia o el derecho fundamental a la prueba. Pero esto es algo que el reduccionista no puede sostener sin abandonar el reduccionismo o sin volverse abiertamente incoherente. ¿Por qué? Porque si las presunciones iuris et iure no son otra cosa que normas sustantivas con un mal nombre, entonces o ambas tienen un conflicto con el derecho fundamental a la prueba o ambas carecen de él. Es decir, si son cosas idénticas, no pueden tener propiedades diferentes. Podemos decir, por supuesto, que dado que las presunciones iuris et iure presentan un conflicto irresoluble con el derecho fundamental a la prueba, toda disposición que pudiera interpretarse como presunción iuris et iure debe ser interpretada de otra manera y en este sentido quizás como una norma sustantiva. Pero esto no tiene nada de clarificación conceptual respecto de las presunciones. Es más, se trata solamente de una tesis normativa de carácter interpretativo, es decir, es una recomendación de sentencia ferenda, ¿sí? Que presupone el rechazo del reduccionismo. Lo que está diciendo esta tesis es que cada vez que estemos frente a una disposición que podría entenderse como presunción iuris et iure, debe interpretarse de otro modo conforme a la Constitución. En fin, aquí yo he ido bastante más allá de lo que Marina expresa sobre el asunto de las presunciones en su obra, y no estoy seguro si ella estaría de acuerdo ni siquiera con parte de lo que he dicho. En el mejor de los casos, esto podría constituir un complemento al desarrollo de Marina sobre presunciones, y en el peor serán repercusiones no deseadas de su obra, producto del desequilibrio de un mal lector. Pero lo que me parece indudable es que si hace 25 años no hubiera publicado Los hechos en el derecho, este tipo de reflexiones serían sin duda mucho peores. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, le damos ahora la palabra a la doctora Mónica Travalini, que va a presentar la ponencia Admisión de pruebas durante el juicio penal. Mónica.
Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Tengo un poco de miedo de que me llueva alguna de las maldiciones de tantas de las que acaba de arrojar Diego, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para que esto no ocurra. Para mí es un profundo honor estar en este panel junto a personas de la talla académica de Diego y de Mercedes, y por supuesto discutiendo con Marina Gascón, de quien no voy a volver a referirme, simplemente es la figura central merecidísima de estos 2 días de discusión. Adhiero a todo lo que se ha dicho sobre su persona y sobre su obra en particular. También es un gran honor estar acá siendo parte de esta red latinoamericana de mujeres que, bueno, empieza a salir a la luz. Este es su primer evento organizado formalmente. Agradecemos también a la Cátedra de Cultura Jurídica por permitirnos trabajar de manera conjunta en este evento. Las dos cosas me generan una gran responsabilidad, pero sinceramente un gran agradecimiento. El tema de mi ponencia es bastante más terrenal que el de Diego. Voy a hablar sobre pruebas nuevas en el juicio penal, que es un tema en el que se ha volcado mi interés en los últimos tiempos, sobre todo a partir de mi práctica, ¿no? Yo soy jueza en un tribunal de juicio, no estoy en la academia de manera vigente, en algún momento lo estuve, pero ahora estoy más ocupada a las tareas de mi tribunal, y verdaderamente la cuestión relativa a la proposición y a la admisión de pruebas nuevas es básicamente tierra de nadie, como diríamos. Hacemos un trabajo muy desprolijo, tanto las partes en sus ofrecimientos como los tribunales en la admisión de pruebas nuevas, y eso hace que luego al momento del juicio, al momento de la audiencia, tengamos que pagar los gastos y los costos de aquellos ofrecimientos y admisiones defectuosas. Es un tema, a su vez, en el que ni la legislación, ni la academia, ni los tribunales le hemos prestado una atención suficiente. Y dentro de este tema, en el que, bueno, vengo estudiando hace un tiempo, hoy voy a intentar presentar solamente una idea que es algo disruptiva, porque en realidad cuestiona una de las características centrales que tienen las regulaciones sobre pruebas nuevas en el proceso penal. Para quienes no están familiarizados o familiarizadas suficientemente en el proceso penal, supongo que en el auditorio habrá personas de distintas procedencias, voy a ubicar muy brevemente el punto. En el proceso penal hay 2 grandes fases, una fase de investigación y luego la fase de juicio. En la fase de juicio hay una etapa que es preparatoria de la audiencia de debate, y en esa etapa preparatoria las partes hacen los ofrecimientos de las pruebas que pretenden utilizar en el juicio, que las que quieren que se practiquen en el juicio, y el tribunal, que a veces es el mismo tribunal que luego va a intervenir en el juicio, a veces es otro juez o jueza, ese tribunal admite o inadmite las pruebas de acuerdo a distintos criterios, y así entonces se define el conjunto, el lote de pruebas sobre el cual luego se va a discutir en el debate, se va a valorar finalmente, y el juez o la jueza va a tomar su decisión final. Puede ocurrir que durante el curso del debate, a raíz de la dinámica que esté adquiriendo, sea por el contenido que las pruebas van mostrando y la forma en que estas pruebas van moldeando los enunciados fácticos que hay que acreditar y las pretensiones de las partes, con ellos también, es posible que aquel conjunto probatorio que se admitió en ese momento preparatorio se torne incompleto y sea necesario acudir o hacer ingresar nuevas pruebas al debate. Los casos posibles en materia de pruebas nuevas son muy diversos, pero cuando uno estudia, digamos, las distintas regulaciones, advierte 2 notas, 2 rasgos comunes, y que les voy a pedir que los tengan presentes porque voy a insistir sobre esto varias veces en esta presentación. El primero de esos rasgos comunes es el de lo sobreviniente, ¿no? El de lo nuevo. Parece una obviedad, pero es bueno resaltarlo porque es lo que verdaderamente es estructural el fenómeno de la prueba nueva. Esto supone que hay algo que ocurre en la audiencia, hay algo que sucede en el debate que hace que se despierte el interés probatorio sobre una evidencia que hasta ese momento no estaba dentro del lote de evidencias admitidas. Y un segundo rasgo común a la regulación de pruebas nuevas es el sobreagregado de exigencias de admisibilidad adicionales a las que se requerían en la fase oportuna, en la fase preparatoria. Para decirlo muy brevemente, en el momento del ofrecimiento oportuno de pruebas, allí simplemente lo que se suele en general requerir es que la prueba sea relevante y que a su vez sea admisible
en cuanto a las reglas de admisibilidad jurídica, digamos, que pueden a veces dejar fuera, sea por criterios epistémicos o no epistémicos, algunas pruebas relevantes. A esas dos condiciones, en caso de pruebas nuevas, todos los sistemas le dan una vuelta de tuerca más y exigen algún requisito adicional. Luego vamos a ver cuáles pueden ser. Esta regla de pruebas que habilita la introducción de pruebas nuevas es una regla epistémica y muy importante. Es una regla epistémica dentro de la diferenciación que propone Marina Gascón en cuanto a reglas epistémicas, contraepistémicas y neutrales, y lo es porque en realidad permite agregar más pruebas al proceso cuando en realidad ese momento oportuno ya había terminado, ya había precluido, y además porque lo hace a raíz de los requerimientos que va presentando la dinámica que admite ese proceso durante su realización. Es decir, de acuerdo a lo que va pasando dentro de la audiencia, si aparece la necesidad de una prueba nueva, la herramienta de este instituto permite agregar esa prueba. Digo además que es muy importante, que es una regla importante, en primer lugar porque si asumimos un compromiso con la idea de la averiguación de la verdad como fin institucional del proceso, si también adscribimos a la idea de que un conjunto probatorio más rico y más completo nos acerca más todavía a esas chances de averiguación de la verdad, claramente la forma en que se modulen los criterios de admisibilidad no van a ser un dato menor en la posibilidad o no de la consecución y del logro de aquel objetivo. Sumo a esto un detalle también que es muy específico de las pruebas nuevas y que es el carácter definitivo de las decisiones acerca de la admisibilidad de las pruebas cuando éstas se dan durante el juicio. Las decisiones anteriores de admitir o inadmitir durante la etapa de la investigación, incluso al momento del ofrecimiento probatorio oportuno, tienen chances ulteriores, no tantas, pero las tienen, algunas chances ulteriores de subsanación. Pero lo cierto es que si ya una prueba durante el juicio no ingresó, pues claramente no va a ingresar al conjunto de pruebas que el tribunal va a valorar y sobre el cual va a tomar la decisión. Tengan presente que en realidad las vías recursivas contra la sentencia de mérito en general no suele admitir el ingreso de pruebas y cuando lo admite en realidad es bajo condiciones muy excepcionales. Por lo tanto, el quid, digamos, el objetivo central sería la meta a alcanzar, es la de concluir el juicio con un conjunto probatorio lo más completo posible. Esto no garantiza la averiguación de la verdad, pero sí aparece como una herramienta que promueve un acercamiento mayor a esta verdad que tenemos como fin del proceso. Así entonces la posibilidad de agregar pruebas durante el debate, estas pruebas nuevas, aparece como la última chance, la última oportunidad, el último changüí, diríamos aquí por estas tierras, para enriquecer ese marco probatorio. Ahora, ¿qué dicen nuestros códigos procesales al respecto? Bueno, hay códigos procesales que no tienen ninguna regulación en materia de pruebas nuevas, y los que sí las regulan, en general, responden a uno de estos dos grandes modelos. En primer lugar, antes de explicar mínimamente esos dos modelos, quiero decir que en general se trabaja como pruebas nuevas a solo un grupo de casos, que son los casos que yo llamo casos estándar, o que podemos considerar como los casos clásicos de pruebas nuevas, ¿no? Que ya vamos a ver cuáles son. Pero además hay otro grupo de casos que no está visibilizado como un caso de pruebas nuevas, pero que también lo es, y que está constituido por aquellos supuestos en los cuales hay una modificación de la acusación. Por ejemplo, porque ingresa un agravante, por ejemplo, porque se cambia alguna circunstancia de tiempo, de modo, de lugar, y esas modificaciones en los enunciados fácticos de la acusación generan la necesidad de reorientar la actividad probatoria de las partes, y allí también entonces tenemos casos en los que se propone y se admite prueba nueva. Pero me quedo con los casos estándar, con estos casos clásicos que más rápidamente asociamos y que la legislación es lo que entiende por pruebas nuevas. Dentro de estos casos estándar encontramos, como decía, dos modelos bastante definidos en la legislación. Y estoy hablando de las legislaciones de los códigos procesales de Iberoamérica, ¿no? En general. Hay un modelo que es el que rige aquí en Córdoba, en mi provincia y en varias provincias de Argentina, y entiendo que en algún país también de Latinoamérica, que es el que requiere, además de la relevancia y la admisibilidad jurídica, requiere que la prueba nueva sea indispensable o manifiestamente útil.
Este es el giro, que la expresión que utiliza el Código Procesal. Indispensable o manifiestamente útil son dos conceptos que no están suficientemente diferenciados, que cuando se los define de una manera única, y por lo tanto, para ser más breve, voy a referirme a ellos simplemente con la idea de la imprescindibilidad, es decir, una prueba que durante el curso del debate se torna imprescindible para resolver. El otro modelo es un modelo más claro, digamos, más objetivo, porque simplemente refiere a dos causales. Causales que suelen ser la de prueba desconocida, prueba que no se conocía al momento del ofrecimiento oportuno, y la de prueba sobre la fiabilidad de otra prueba que ha sido practicada en el debate. Los dos modelos son bien distintos, pero tienen dos notas comunes. Esas dos notas comunes a las que refería al comienzo. El carácter sobreviniente de algo que ocurre en la audiencia y que genera la necesidad de acudir a esta prueba. Y en segundo lugar, estos requerimientos de admisibilidad más estrictos. En uno de los modelos, recuerden, además de ser relevante y admisible, debe ser imprescindible contar con esa prueba. En el otro de los modelos, además de ser relevante y admisible, es necesario que se adecue a alguno de esos dos supuestos, que se trate de prueba que haya sido desconocida al momento del ofrecimiento oportuno o de prueba sobre la fiabilidad de otra prueba. Hecho este vistazo panorámico de la cuestión, vamos a la idea que quiero presentar y que supone discutir la plausibilidad de este segundo rasgo común a las pruebas nuevas. Es decir, discutir la conveniencia de estos requerimientos reforzados de admisibilidad cuando se trata de pruebas que se proponen durante el debate. Desde ya que es una idea de lege ferenda, de política legislativa, porque los códigos claramente toman la opción de tomar de un régimen reforzado de admisibilidad para las pruebas nuevas. Habría entonces primero que sondear cuál es el fundamento de estos requerimientos mayores de admisibilidad para este tipo de pruebas. Dado que las pruebas nuevas en realidad es un tema que está bastante olvidado por la academia y por la doctrina, la jurisprudencia también, en realidad no hay mucho explicitado acerca del fundamento, pero se pueden asociar rápidamente a algunos intereses o valores o principios procesales que justificarían en principio este régimen de admisibilidad reforzado. En primer lugar, la economía procesal y todo el pack de la celeridad, de la preclusión y demás, que el argumento que estaría por detrás sería, bueno, si hubo un momento oportuno para proponer pruebas, no tiene ningún sentido volver a abrir un segundo momento ya durante el juicio con el mismo carácter, con el mismo alcance, con las mismas características que aquel momento inicial. Un segundo principio sería, ya que estamos dentro del juicio, el principio de concentración. Recuerden que el principio de concentración es aquel que recomienda que los actos del debate se den de manera secuenciada, continua, sin interrupciones. Claramente, mirados desde esta perspectiva, agregar pruebas nuevas supone desde ya, digamos, insumir un poco más de tiempo en el desarrollo del debate. Incluso hay que pensar también en que a veces la práctica de esas pruebas suele tener algún requisito previo, como por ejemplo, lograr traer un documento, requerírselo a una oficina que a veces no es muy ágil en la respuesta, o ubicar el paradero de un testigo, y todo esto puede generar una dilación en la marcha del juicio. También podemos incluir como un principio que de alguna manera soporta estas exigencias adicionales de admisibilidad, la buena fe. Si uno permitiera tomar, digamos, un régimen demasiado laxo de admisibilidad para las pruebas nuevas, podríamos permitir que las partes se guarden estratégicamente un as en la manga y ya terminando el proceso, cuando la contraparte creía que ya estaba todo medianamente dicho en materia de pruebas, bueno, pues saca esto a modo de touché final, lo deja sin armas, lo sorprende, y esto, bueno, en términos estratégicos puede ser una muy buena táctica, pero claramente no es esa la finalidad del proceso penal y tal vez tampoco redunde de manera favorable en el ámbito epistémico estos ofrecimientos sorpresivos de último momento. Y a esto yo agregaría también otro fundamento más de tipo epistémico, creo que se correspondería con lo que Diego en alguna obra llama razones epistémicas de tercer grado, que sería pensar en que si uno achica las posibilidades de las partes de ofrecer pruebas ya durante el debate, bueno, esto estimularía
ofrecimientos oportunos, más completos, más precisos, más prolijos. Estas serían, digamos, las razones que entiendo yo que están por detrás de estos requerimientos de admisibilidad más reforzados para pruebas nuevas. La economía procesal y todos sus anejos de la preclusión, de la celeridad, etcétera, la buena fe, la concentración y este fundamento epistémico de promover ofrecimientos de mejor calidad. La pregunta es entonces si estos valores, estos principios y estos intereses contrapesan suficientemente la afectación al derecho a la prueba que supone un régimen de admisibilidad reforzado cuando se trata de pruebas durante el juicio. Mi respuesta es que no. No hay un contrapeso correcto, no hay un balance allí, y creo que debemos comenzar a repensar seriamente esta idea de la admisibilidad reforzada para pruebas nuevas. Si la averiguación de la verdad es el fin del proceso, si a su vez dentro de ese proceso el momento cúlmine es el juicio, y no es el momento cúlmine solamente en un sentido cronológico, porque es lo último que sucede, sino cúlmine por la centralidad que tiene el proceso, el juicio dentro del proceso, es decir, todo lo anterior tiene como norte el juicio, la investigación, la etapa preparatoria, todo eso tiene como norte la preparación y llegar a un juicio con un escenario probatorio lo más completo posible. Si esto es así, entonces parece razonable que en el momento central de ese proceso se resguarde en la mejor y en la mayor medida posible es aquel fin epistémico que es en realidad la finalidad, el objetivo central de este proceso penal. Creo que poner la vara de la admisibilidad únicamente en el primero de los dos rasgos comunes que tienen estos modelos, es decir, solamente en el carácter sobreviniente de la prueba, que se ofrece como prueba nueva, zanja razonablemente el problema y podemos o deberíamos en principio prescindir de este régimen restrictivo de admisibilidad. Ustedes podrán decir, bueno, al fin y al cabo, las hipótesis estas de prueba desconocida o de prueba sobre prueba, al fin y al cabo son eso, son hipótesis que responden a esto de algo sobreviniente, o sea que no hay nada más que exigir en materia de la admisibilidad. Y esto es parcialmente cierto, porque en verdad estas son las dos causales que más frecuentemente se pueden dar en la práctica, y entiendo que tal vez por eso el legislador haya seleccionado estas causales como los casos en los que procede prueba nueva. Pero en realidad no son los únicos casos que pueden darse. Y simplemente voy a dar dos ejemplos que se me ocurren, ¿no? Y calculo que debe haber algunos más. Pienso, por ejemplo, a tono con la ponencia de Mercedes, en prueba que se inadmitió por ser prueba ilícita, pero que luego en el debate surge información que muestra que en realidad no era ilícita, ¿no? Que le hace perder el carácter de ilícito. Supongamos de un juicio, del secuestro del botín, el hallazgo del botín de un robo en la casa del acusado, con el que damos en un allanamiento sin orden judicial. Bueno, esa prueba es ilícita y por lo tanto no se la admite. Supongamos, sin embargo, que durante el juicio surge información que nos permite pensar que en realidad ese ingreso sin orden judicial se adecua a alguna de las situaciones de excepción en que la regla procesal permite la invasión domiciliaria, la intrusión domiciliaria sin orden judicial. En el caso del Código Procesal de Córdoba, por ejemplo, esto ocurre cuando hubiera signos evidentes, se escuchan gritos o signos evidentes de que dentro del domicilio se está cometiendo un delito. Si surge esta idea si surge este contenido de alguna evidencia que permite pensar que esa prueba que inicialmente se la consideró ilícita ya no parece serlo, pues entonces no estamos frente a una prueba desconocida, porque esa prueba era una prueba conocida, es decir, el hallazgo del botín del robo dentro de la casa del acusado era una prueba conocida, y lo que ha desaparecido es, en cambio, la ilicitud. Tampoco se trata de un supuesto de prueba sobre fiabilidad de otra prueba. Otro ejemplo, el de la prueba que se inadmite por superflua. Aquí en mi ámbito estamos más familiarizados con la palabra de prueba superabundante, ¿no? Pensemos en el 10º testigo que se propone para probar el mismo punto y que se inadmite en la fase preparatoria diciendo, bueno, mire, ya hay 9 testigos anteriores. Este 10º no lo admitimos porque es prueba superflua. ¿Qué pasa si en el juicio los primeros 8 testigos no comparecen? O esos primeros 8 testigos dan versiones absolutamente contrapuestas.
allí pareciera ser que ese 10º testigo que inicialmente era superfluo ya deja de serlo. Son algunos casos y tal vez podremos discutir si estos casos son exactamente así, pero entiendo que hay un espacio residual posible más allá de esas dos causales taxativas de admisibilidad de pruebas nuevas que permiten pensar que tal vez ajustarnos a esas dos hipótesis sea un mal negocio en términos de la finalidad epistémica del proceso. Esto de lo sobreviniente, sobre lo cual entiendo que podríamos construir únicamente allí la regla, lo sobreviniente puede ser el conocimiento sobre la existencia de alguna prueba, y este sería el caso clásico que sí está previsto de prueba desconocida, por ejemplo. También podría ser sobreviniente la relevancia de una prueba que ya se conocía, y aquí vuelvo al caso del 10º testigo, de los cambios en la acusación, los cambios de modificación de la acusación, o también puede ser sobreviniente la admisibilidad de esa prueba, como en el ejemplo que he dado de la prueba ilícita que deja de ser. Creo que una regla así, muy espartana, construida únicamente sobre el requisito de que la existencia, la relevancia o la admisibilidad surja del curso del debate, esto sí creo que es lo único que debe sostenerse como exigencia. En primer lugar, prioriza el fin epistémico en el momento central del proceso. Simplifica el sistema porque pasa a ser la misma regla tanto para los casos clásicos, los casos estándar de prueba nueva, como para los casos de modificación de la acusación. En esos casos, como no hubo un momento oportuno de ofrecimiento probatorio, no se pueden hacer requerimientos adicionales, entonces quedaría la regla unificada para los dos tipos de supuestos. Respeta razonablemente los principios en juego, ya estoy terminando, porque no habilita una admisión descontrolada, solamente cuando esto surge del debate, y por lo tanto no creo que haya un peligro importante de desborde o de generar un cuadro sobreinclusivo, sino solamente en la medida que lo justifica la dinámica que adquiere el juicio. Y también sigue estimulando ofrecimientos probatorios oportunos completos, porque lo cierto es que las partes en aquel momento, en el momento de la fase preparatoria, no tendrían posibilidades de calcular qué es lo que va a ocurrir dentro del debate, como para guardárselas en la manga por si acaso pudieran sacarlo si ocurren aquello que ellos pronostican. Entonces, entiendo que repensar la regla de admisibilidad de pruebas nuevas en estos términos es un ajuste necesario para asegurar un carácter netamente epistémico de la regla, insisto, teniendo presente la centralidad que ocupa el momento del juicio respecto de la finalidad de averiguación de la verdad. Es una idea, insisto, en desarrollo, tiene muchas cuestiones para profundizar sobre ellas. La presencia de Diego Papagiannis por aquí me hace de recordatorio de que un estudio desde las herramientas del análisis económico del derecho también sería pertinente, pero por supuesto eso va a quedar para una próxima oportunidad. Por ahora simplemente les agradezco a todas y a todos haberme escuchado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, vamos a abrir el debate. Reitero la dinámica. En principio están invitados a discutir los tres panelistas y, por supuesto, todo lo que Marina quiera acotar, aclarar o discutir. No sé si alguien quiere tomar la palabra para iniciar alguna discusión. Bueno, si no toma nadie la palabra, Carolina, pues me la apropio yo. Nadie mejor. Nadie mejor. Dos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los tres por haber participado en esta mesa y por haberos tomado el trabajazo, además, de montar pues unos trabajos y unas reflexiones estupendas que ya sé que se hacen, y en vuestro caso sobradamente es así, lo sé. Con independencia del libro mío, pero bueno, me alegra que hayáis hecho esto o que podáis justificar esto de alguna manera con un enganchándolo en alguno de los temas que yo abordé. La verdad es que hace ya muchos años, entonces 25 años, que es una barbaridad de tiempo. A mí también me lo parece. Cuando eché la cuenta el otro día no me lo podía ni creer porque nunca me he parado a pensar en eso.
Y hay algunas de las cosas que habéis comentado, pues que yo incluso os estaba escuchando con muchísima atención, preguntándome a ver qué dije ahí, porque no me acordaba con seguridad. Bueno, simplemente quiero, además de daros las gracias, que especialmente os las quiero dar mañana también de otra manera, pues un comentario muy por encima. Bueno, Mónica, yo creo que te felicito porque aunque yo no he trabajado ni poco, ni mucho, ni nada sobre el tema del que tú has reflexionado ahora, que has dicho además que es una reflexión pues muy incipiente y que tiene que ser desarrollada después, a mí me da la sensación de que la tienes muy pensada y está muy desarrollada, pero te felicito porque has hecho, con independencia de si se comparte o no, o se comparte parcialmente en los términos que has sugerido tu propuesta, has hecho una cosa que yo creo que es o forma parte de la tarea central que tenemos por delante todavía. La hemos hecho ya mucho, pero que sigue quedando mucha tarea por delante, que consiste en hacer una especie de reexamen en tono crítico, es decir, de examinar, de analizar muchas instituciones y muchos conceptos probatorios que manejamos y que asumimos su significado sin prestarles demasiada atención, debemos reexaminarlos, ¿no? al hilo de, bueno, pues de una teoría o de una concepción que consideramos correcta, ¿no? Y tú es lo que has hecho. Bueno, te has planteado repensar, o nos has invitado a repensar las condiciones especialmente reforzadas, las condiciones adicionales que se exigen para admitir las pruebas nuevas, ¿no? Y has hecho un balance de razones. ¿A ti te parece que ese balance no supera, no pasa el mínimo que debería pasar, que está desbalanceado, mejor dicho? Y nos propones otra cosa? No lo sé, yo es que la verdad este es un tema sobre el que no he pensado, pero creo que tienes razón en que como mínimo hay que plantearlo así. No vaya a ser que estemos asumiendo de manera un poco inercial el funcionamiento de estos requisitos adicionales para nada. Requisitos que estarían, bueno, pues frenando el objetivo fundamental de averiguación de la verdad para no conseguir prácticamente nada, o en todo caso para conseguir valores que tienen muchísima menos entidad en ese contexto. Así que yo te felicito porque creo que lo que has hecho es algo importante y no es sugerir, porque incluso has dicho más o menos cómo desde tu punto de vista debería ser la cosa, cómo debería ser regular. Gracias además de nuevo por tu participación. Diego, mi querido Diego, que tantas veces hemos estado juntos en presentaciones, tengo yo ganas un día, a ver si me invitas, Jordi, de presentar como Dios manda algún trabajo de Diego. Diego es muy agudo, es una de las personas de las que yo leo en materia de prueba que siempre me sorprenden por el bisturí fino que usa en todos sus análisis. Has abordado el tema de las presunciones, pero no has hablado realmente de las presunciones, sino que has hecho una cosa que tú sueles hacer mucho, que es una especie de metaanálisis de lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, pues has puesto de relieve un defecto que tenemos muchos, yo también lo tengo muchas veces, que es intentar o creer que estamos haciendo un análisis conceptual cuando en realidad estamos, yo diría que la mayor parte de las veces sin quererlo o inconscientemente, vamos, haciendo un poco de trampas, ¿no? Y nos has invitado pues a analizar este tema, el tema de las presunciones, de una manera mucho más fina, mucho más crítica, y desde luego nada de que esto de decir, bueno, a lo mejor mi trabajo es simplemente
una repercusión no deseada de haber leído esa parte de tu libro. Muy lejos estamos de eso. Tu trabajo será, como todo lo tuyo, un trabajo estupendo. Yo no estoy en condiciones de discutir contigo exactamente sobre las cuestiones que has dicho, porque me parece que necesitaría leerte con más pausa, ¿no? Y con más información, pero de nuevo me parece que has hecho algo o planteas algo en tu trabajo que es también muy importante en general, ¿no? Como tipo de trabajo general. Miremos a ver si lo que estamos diciendo los teóricos cuando emprendemos aventuras de análisis conceptual o de propuestas conceptuales, no será también estar haciendo trampas o no justificar plenamente aquello que hacemos. Y Mercedes, queridísima Mercedes, has elegido un tema que es un tema que me encanta, es un tema que me gusta muchísimo, es un tema que me apasiona, que es el tema de la prueba ilícita, de la exclusión de prueba ilícita, ¿no? Tenía por aquí cosas que me ha sugerido, pero ya no las veo por ningún sitio, de tantas que he cogido de todos. La verdad es que has puesto, te he escuchado con atención y sí, yo comparto contigo también, he leído, aunque sea muy breve, la exposición, 20 minutos no dan para mucho. Yo también comparto contigo, perdona, esa posición. Yo no le llamaría intermedia, yo no me sitúo en una posición intermedia en materia de prueba ilícita entre quienes son partidarios de una aplicación rígida de la regla y quienes son partidarios de considerar a la regla como plastilina y hacer con ella lo que se quiera, que es lo que desgraciadamente está sucediendo. Yo me considero partidaria de una firme defensa de la regla y excepcionalmente introducir excepciones, es decir, las excepciones tienen que ser algo excepcional. Has dicho una verdad como un templo cuando describías la panorámica, cuando hacías un panorama pues del recorrido que en nuestro país, que en España ha experimentado esta importantísima regla jurídica, la regla de exclusión. Has dicho, digo, una verdad como un templo cuando has hablado muchas veces de confusión, de que no está claro lo que dice el tribunal. Pues porque así es. Incluso has definido en un alarde de generosidad, tú eres siempre muy generosa, que la doctrina de la antijuridicidad, de la exclusión de antijuridicidad, es una doctrina compleja. No, es una doctrina confusa que no la entiende nadie, porque es incomprensible, porque si todo el mundo que la leemos constantemente y que con un folio en una mano y un bolígrafo en otra, pasamos horas intentando reconstruir qué es lo que quiere decir aquello y cómo se lee aquello y no lo conseguimos, pues algo querrá decir, ¿no? No todos podemos ser tan torpes, ¿no? Es una doctrina confusísima. Has sido generosa también cuando has dicho, bueno, esto inicialmente la regla se defiende, se afirma como una regla potente de defensa de los derechos, inquebrantable, y luego empieza a deteriorarse. Yo diría que no, que nace deteriorada, porque es verdad que cuando uno lee nuestra jurisprudencia y también la jurisprudencia de muchísimos otros países que tú has consultado y yo también, padecen el mismo vicio, ¿no? Cuando uno lee las sentencias sobre exclusión de prueba ilícita, lo que se encuentra es una especie de potaje terminológico y conceptual donde se quieren afirmar dos cosas que no van bien juntas. Por una parte,
que la regla es una exigencia del Estado constitucional, que se vincula al debido proceso, que está pensada para defender a los derechos, que qué bien que la tenemos, que cuánto nos gusta, que qué comprometidos estamos todos con esto. Esto se va afirmando por una parte y por otra parte se dice, pero claro, hay otras cosas, lo que pasa es que aquí en este caso sucede esto y esto empieza a descafeinarse desde el principio, ¿no? Y claro, eso sí, hemos llegado a un punto en el que más que un café estamos tomando una manzanilla y con muchísima agua. No hay nada de la regla de exclusión. Todos son montajes argumentarios, a veces llenos de falacias, para justificar en los distintos casos, en las distintas tipos de ocasiones en las que los tribunales van aplicando las excepciones para justificar estas excepciones, ¿no? Si uno va examinando una por una, la verdad es que se sostienen muy mal. Pero ¿qué hay detrás? Yo, la verdad, decías, Mercedes, con una pregunta que yo creo que es retórica o con una afirmación que escondía una duda, pero también retórica. Decía, yo no sé, la verdad, por qué el Tribunal Constitucional nuestro y otros hacen esto. Llevan este cacao, dicen esta cantidad de cosas. Pues yo pienso que la respuesta la conoces tú igual que yo. Hacen eso porque realmente no hay ningún compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, porque realmente lo que hay detrás es esa defensa se ha convertido en un flatus vocis y nada más, en retórica vacía. No hay de verdad la sensación de que haga falta defender los derechos, o por lo menos no hay el compromiso no se ve el peligro, no se ve la necesidad. Incluso voces doctrinales, teóricas y de juristas prácticos que se la pasan muchas veces diciéndolo firmemente que defienden la eficacia de los derechos en el sistema, cuando llegamos al asunto de la regla de exclusión, se olvidan de todo esto y son partidarios de las intromisiones más tremendas en los derechos de la gente. Yo esto no lo puedo comprender. Tampoco puedo comprender, comparto contigo esto totalmente, cómo es posible que cuando hablamos del fundamento disuasorio de la regla, solamente se vea el funcionamiento del efecto disuasorio en relación con las reglas obtenidas por los agentes públicos, por los agentes del Estado, y no se vea que ese efecto disuasorio será igualmente necesario, digo yo, si el fin último es defender los derechos por la vía de disuadir, excluyendo, pues digo yo que cuando la prueba la ha obtenido un particular lesionando un derecho, será igualmente necesario disuadir a ese particular. Pero yo te digo más, es que a mí me parece que hoy en día no tomarse realmente en serio la inclusión firme dentro del campo de la regla de exclusión, de las lesiones hechas por los particulares, es verdaderamente vivir en Marte, es vivir en otro planeta. Porque, bueno, la regla, su construcción, su armamento, tiene lugar en otro momento histórico en el que probablemente, no, con toda seguridad, los particulares no tenían un acceso fácil a lesionar nuestros derechos, no era tan fácil. Es la policía la que tenía esa posibilidad mayor. Pero hoy en día, no solo los particulares tienen muy fácil lesionar nuestros derechos, sobre todo el derecho de la intimidad, sino que además son los grandes particulares o los grandes agentes privados los que tienen mucha más capacidad a veces que el Estado en llevar a cabo esas lesiones. Entonces, no entiendo cómo teóricamente, pero también jurisprudencialmente ya no hay una defensa clara de la aplicación firme de la regla de exclusión a las lesiones, a las pruebas obtenidas por lesiones de derechos de los particulares. Yo creo que, como tú, que aquí tenemos una tarea muy grande por delante, porque vivimos en un momento en el que los derechos
están en serio riesgo, me parece a mí. Y además los desarrollos tecnológicos tan tremendos que estamos viviendo los ponen cada día más en peligro, ¿no? Entonces, no son reglas para echarlas a la papelera, como las han echado la mayoría de nuestros tribunales, no son reglas para dejarlas al albur de lo que los jueces en cada caso quieran. Son reglas que forman parte del ADN de nuestro sistema constitucional, de la defensa de nuestros derechos y deberían ser firmemente defendidas. Y tenemos la tarea de delimitar, de deslindar una serie de casos, como tú decías, un perímetro de excepciones, de casos típicos, de casos básicos. Tenemos que dar algunas claves fundamentales a los jueces para que operen y sepan cuáles son, o sepamos todos cuáles son o cuáles pueden ser esas excepciones, cuándo pueden ser admisibles. Pero la regla o la clave fundamental yo creo que tendría que ser volver a recuperar con firmeza la regla de exclusión. Y yo no quiero deciros nada más que volver a daros a los tres muchísimas gracias por vuestra intervención. He disfrutado mucho oyéndoos. Muchísimas gracias, Marina, y bueno, gracias por las respuestas. Si quisiéramos ser justos con el horario, nos quedan 2 minutos de debate, así que si alguno de los panelistas tiene algo para decir muy acotado, es bienvenido, y si no, podemos cerrar la mesa aquí y tomarnos los 5 minutos. No sé si alguno de los panelistas... Bueno, Marina, muchísimas gracias. Gracias a los 3 panelistas. Son las 5:10 prácticamente. La propuesta es juntarnos nuevamente 5:15, hora española, y cuarto en el país donde estén, la hora y cuarto en el país donde estén, para retomar la actividad y el segundo panel. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para todos.